Iniciamos con el contenido número 3. Vamos a proceder a leer la reflexión. Dice de la siguiente manera: el amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista. Esto de parte de George Linchenberg. Proseguimos con la exploración de conocimientos previos. Entonces solo son 2 puntos los que ustedes deberán resolver en sus cuadernos respectivos. El primero dice: defina cuál es la edad ideal para que una mujer tenga un embarazo. Es decir, ustedes tienen que dar una unidad en la que consideran que ya no tienen un riesgo y que es el mejor momento para poder realizarlo. Y el segundo punto, que es explicar qué importancia tiene desde su punto de vista el matrimonio. Y si ustedes consideran que no lo es, pues también de igual manera habría que explicarlo. Entonces, esto, como repito, lo vamos a desarrollar y resolver en los cuadernos. Contenido número 3. Sexualidad responsable. Este contenido se va a dividir en 2 partes. Aquí vamos a desarrollar únicamente la parte 1, que incluye lo siguiente: reproducción responsable y los embarazos a temprana edad. Tenemos también los indicadores de logro. El primero, que es el siguiente, dice: explican los riesgos psicológicos, afectivos, biológicos y sociales que trae consigo la práctica sexual a temprana edad, sin contar con una madurez psicológica. Y el siguiente propone y describe actitudes y comportamientos favorables que conllevan hacia una reproducción responsable. Vamos a detallar la agenda. Primer punto, que es la exploración de conocimientos previos, que ustedes lo van a realizar con todo el tiempo necesario para poder responder a esos 2 puntos. El inicio, posteriormente implicaciones del inicio de la actividad sexual a temprana edad, riesgos del embarazo a temprana edad, análisis de las causas del inicio de la actividad sexual a temprana edad, una asignación que es sumativa, es decir, que va a ser parte de la evaluación, correspondiente al 10% de una actividad cotidiana, y finalmente el cierre o la conclusión del contenido o de la primera parte de este contenido número 3. Primero vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros estamos refiriéndonos a lo que es el inicio de la actividad sexual a temprana edad, ¿a qué nos referimos específicamente? Cuando la persona no ha logrado su pleno desarrollo en todos los aspectos, es decir, a nivel físico, biológico, pero sobre todo a nivel psicológico, es decir, que no cuenta con la madurez necesaria para tomar decisiones responsables y por lo tanto va a experimentar más consecuencias negativas que positivas. Ahora, no hay una edad específica para poder mencionar un momento indicado. Esto va a depender mucho de las propias experiencias y de la evolución que ha tenido la persona en cuanto a sus relaciones de pareja. Y vamos a analizar entonces lo que son las diferentes consecuencias que tiene pues el inicio de la actividad sexual a temprana edad. ¿En qué sentido vamos a analizar esto? A nivel biológico, psicológico, emocional y social. La premisa que tenemos es la siguiente. ¿A qué nos referimos con premisa? Es decir, la idea central bajo la cual vamos a desarrollar este contenido. Es decir, que toda relación que se dé dentro del ámbito de la intimidad en una pareja, antes de los 19 años, vamos a considerar como una actividad sexual que se desarrolla a temprana edad. Es decir, que aquí no nos referimos única y exclusivamente a las relaciones sexocoitales, sino que también a toda conducta que tiene que ver con la intimidad y las relaciones de pareja. Sexo oral, por ejemplo, sexo anal, los juegos eróticos, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de que se den estas actividades a temprana edad? Lo vamos a analizar
en primer lugar desde el punto de vista biológico. ¿Qué quiere decir eso? Las consecuencias físicas que puedan llegar a experimentar las personas que a muy temprana edad han iniciado con cualquier tipo de conducta o comportamiento relacionado con la intimidad. Dentro de estas consecuencias tenemos que existe un mayor riesgo de padecimiento de algunos tipos de cáncer. En las mujeres el cáncer de mama, cáncer de seno, cáncer cérvico-uterino o del cuello uterino, y en los hombres el cáncer de próstata y el cáncer rectal. Es decir, que son los tipos de cáncer más comunes y más frecuentes tanto en hombres como mujeres, pero el riesgo aumenta considerablemente si la persona pues inicia a temprana edad su actividad sexual. En los hombres también puede llegar a causar la infertilidad, eyaculación precoz. En las mujeres desórdenes relacionados al sueño, envejecimiento prematuro, sobre todo visible en la piel del rostro y manos. Puede también darse la infertilidad, incluso en mujeres jóvenes que han iniciado pues a temprana edad esta serie de actividades, y embarazos a temprana edad, como ya sabemos, así como el contagio y la transmisión de infecciones de transmisión sexual. A nivel psicológico, detallamos principalmente que puede darse lo que se conoce como impotencia sexual, disfunción eréctil, la falta de deseo por tener relaciones íntimas. También existen traumas porque la relación no es satisfactoria para ninguna de las partes, y aquellas cuestiones relacionadas típicamente con la intimidad de las parejas. Seguimos con otros dos factores a nivel emocional y a nivel social. A nivel emocional principalmente está relacionado con el tener relaciones que no están directamente por el afecto o el cariño, sino que simplemente para suplir una necesidad, ya sea física o social. Y también se puede dar el otro extremo, que es la dependencia emocional de parte de la pareja, o lo que es llamado también como codependencia. A nivel social, dificultades para el establecimiento de relaciones sanas y formales, también la separación de parejas, la reducción del índice de matrimonios y muchas familias separadas, es decir, aquellas personas que tuvieron una relación a temprana edad, producto de eso se daba un embarazo, y este embarazo obviamente conlleva a que tengan una vida de pareja en términos formales, pero como no se dieron el tiempo suficiente de conocerse, se da la separación al poco tiempo de haberse realizado dicha unión civil o matrimonio. También encontramos que existen considerables riesgos o aumentan de forma exponencial cuando una mujer resulta embarazada a temprana edad. ¿Cómo lo vamos a definir esto? Es todo embarazo que ocurre antes de los 19 años. Y eso está definido en términos médicos. Todo embarazo que exista entre los 10 a 19 años se considera como un embarazo a temprana edad, y todo embarazo a temprana edad es considerado como un embarazo de alto riesgo. Ahora, este riesgo aumenta en la medida que la persona es más joven, es decir, si la mujer tiene entre 13, 14, 15 años, sus posibilidades de que el parto y el embarazo tenga algún problema va a aumentar considerablemente en relación a una mujer que tenga más de 20 años o que esté en mejores condiciones de salud. Ahora, ¿qué riesgos puntualmente hablando existen en los embarazos a temprana edad? Tenemos que puede darse la asfixia en el bebé no nacido, el vientre materno, es decir, cuando ocurre esto es que el cordón umbilical no le permite respirar dentro del vientre, que es
la falta de oxígeno. No es que sea una respiración real como la que realiza después de nacer. También la mayoría de partos son por cesárea. Hay casos también de desnutrición, tanto en la madre como en los hijos. La mayoría de niños son prematuros y llegan a desarrollar padecimientos congénitos, es decir, que son hereditarios, muchas veces por la falta de cuidado de la madre. Y a nivel social vemos aislamiento, pobreza, deserción escolar, también desempleo en el caso de que la persona se encuentre laborando. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que podemos identificar dentro del inicio de la actividad sexual a temprana edad? Lo primero que podemos mencionar nosotros es que en la adolescencia y en la juventud es una etapa crítica para la consolidación de la identidad sexual y que las personas tienden pues a ser muy influenciables por el entorno, es decir que todavía falta definir muchos aspectos de la vida y esto implica que la persona necesita confirmar algunos rasgos de su identidad que son definitivos. Ahora, dentro de estas causas, siendo más específicos, encontramos a las siguientes: la baja autoestima, la falta de atención o cariño en el hogar, el desconocimiento o la desinformación que existe, porque no sabemos qué información es real y cuál no. También la educación familiar, los ejemplos que nosotros observamos, que se tienden a repetir en ciclos generalmente, si dentro del hogar la madre tuvo, por ejemplo, un embarazo de enfermedad o la hermana, es probable que la hija o la hermana menor resulte con la misma consecuencia. Y obviamente también la mal llamada educación sexual, que muchas veces propicia o favorece conductas que no son responsables y que tienen como resultado negativo el embarazo a temprana edad o cualquiera de las consecuencias de lo que hemos mencionado hasta el momento. Eso podríamos mencionar como los principales factores que influyen para que una persona decida iniciar su actividad sexual a temprana edad. Bien, vamos a asignar una actividad de carácter sumativo, es decir, que esto va a ser considerado para la evaluación cotidiana correspondiente al 10%. Lo primero que ustedes deben explicar de una edad en la que se considere ya que la persona no tendrá mayores consecuencias al iniciar la actividad sexual de una forma responsable, y debemos de explicar cuál es la edad indicada. Por ejemplo, si yo considero que es a partir de los 23 años, debo explicar por qué. Y el segundo punto, detallar 3 estrategias que ustedes consideran que podrían, decir según nuestra realidad, aplicarse para prevenir los embarazos a temprana edad en niñas y adolescentes. Es decir, de qué manera podríamos nosotros implementar algunos pasos concretos de educación en prevención, sobre todo, para evitar que se den los embarazos a temprana edad. Ahora, ¿cuándo vamos a enviar esto? Será el lunes 27 de julio, es decir, el siguiente lunes, siempre en la plataforma. Vamos a proceder con lo que es la conclusión o el cierre del contenido, que es el siguiente. Vamos a establecer un par de puntos importantes sobre esto. En primer lugar, definimos que las niñas y adolescentes pues no están preparadas para el embarazo, porque tanto a nivel psicológico como biológico carecen de las herramientas necesarias para desarrollar un parto y un embarazo normal. Segundo, que la actividad sexual a temprana edad tiene consecuencias negativas, principalmente que son muchas más que las consecuencias positivas que pueda traer. Y tercero, que la adolescencia pues no debería significar o representar peligros por el hecho de que las personas estén jóvenes
y carentes de experiencia. Es decir, que debemos todo analizar antes de actuar, de pensar, antes de tener o de manifestar una conducta o de tomar decisiones trascendentales. De momento, con eso nos quedaríamos. Vamos a también observar algunos videos referentes al contenido y también la información está publicada en la plataforma. Gracias.